noches, El Salvador. Una vez más es un placer enorme dar la bienvenida a todos ustedes en esta noche de jueves, esta noche donde disfrutamos 8 en punto. Esta es su entrevista de Canal 33, donde por supuesto abordamos temas de actualidad. Esta noche vamos a conversar con nuestros invitados sobre el análisis del discurso del presidente Salvador Sánchez Serén, cuáles son los elementos distintivos que ellos pueden identificar y por supuesto hacia dónde va nuestro país. También vamos a estar conversando sobre la postura de la adhesión a Petrocaribe por parte de nuestro país. El día lunes de esta semana se suscribió tanto por las autoridades de nuestro país como representantes de Petrocaribe un acuerdo que va a dar paso precisamente a estas prerrogativas. Esta noche, para abordar este tema con gusto, le damos la bienvenida al doctor Héctor Dada Iresi. Doctor, un gusto tenerlo en 8 en punto. Buenas noches, Sergio, y un saludo a toda la audiencia. También, con gusto, le damos la bienvenida al licenciado Oscar Godoy. Un gusto tenerlo acá. Siempre un gusto compartir en este set tan bueno. Ok, gracias a los dos por acompañarnos. Y bueno, señores, arrancamos sobre el discurso que emitiera el pasado domingo el profesor Salvador Sánchez Serén, y que usted lo vio en un programa muy especial acá de Canal 33 y que por supuesto lo puede gozar todas las mañanas a cargo, bajo la conducción de Carlitos Toledo. Nos referimos a República SB. Licenciado Godoy, ¿cómo califica el primer discurso del presidente Salvador Sánchez Serén y cuáles son, a partir de ahí, sus expectativas del segundo gobierno del FMLN? Para muchos o algunas personas dice, no, este es el primer gobierno del FMLN. Por favor. Bueno, yo afirmo que este es el primer gobierno del FMLN y afirmo que esta es la verdadera alternancia. En cuanto al discurso, se podría decir que fue un discurso moderado en sentido estricto. Quizá ese fue el gran aporte de ese discurso, el poner un poco de paz en la comunicación política, que era algo que ya extrañábamos los salvadoreños. Un discurso en el que están planteados grandes compromisos de este gobierno, aunque se extraña, por ejemplo, datos concretos de cuáles son las grandes políticas públicas, las grandes estrategias, metas y objetivos, que es algo de lo que careció el discurso. Sin embargo, hay que valorar que fue un discurso moderado, un discurso que invita, un discurso que pide, ¿verdad?, comprensión y espera, y en ese sentido yo creo que hay que valorarle eso. Ya en el correr de los meses habrá oportunidad de seguir pidiéndole más cosas, ¿verdad? Por el momento ese es el gran valor que yo rescato. ¿Cuál es lo más relevante? Muchos dicen ahorita, mire, estamos todavía en luna de miel, tú me quieres, yo te quiero, todos nos queremos, y así vamos a llegar de pronto a los comicios electorales del 2015, luego se viene vacaciones de agosto, luego se viene fin de año. ¿Cuál es lo más relevante que usted puede hasta este momento identificar de ese discurso? Yo lo que alcanzo a ver más que en el discurso es ya un método de trabajo. Por ejemplo, mientras hay una invitación al diálogo y a conversar, hay también por la otra puerta una propuesta sustancial, ¿verdad?, en el campo tributario y de más deuda. A la par de eso, del diálogo y de la comunicación afable y cortés, también hay una resolución rápida, express, respecto a Petrocaribe, que es algo que nos hubiera gustado a la población y a muchos sectores conocer, por ejemplo, en qué términos se da ese pacto. Ese es como ya un método, ¿verdad? Hablar acá, dialogar, dar las manos, pero también estar tomando decisiones concretas. Ese puede ser un estilo al que había que estar observando para poder entrar, ¿verdad? Yo sigo valorando que lo más relevante del discurso, aparte de las menciones obligadas, porque nadie podría tomar posesión sin decir que va a resolver el problema de la seguridad, de la economía, etcétera. Eso en todo discurso va, ¿verdad? Lo que sí extrañamos, insisto, es que todavía no se ve cuál va a ser la gran estrategia, los grandes objetivos. Quizá vamos a suponer que los están preparando, ¿verdad?, y que va a ser una segunda entrega, ¿verdad? Pero en términos generales, la invitación al diálogo, el discurso moderado, el reconocer que El Salvador somos todos, el reconocer que El Salvador es multicolor,
Eso, en términos generales, es lo que yo valoro para comenzar la discusión. Ok, doctor Dada Iresi, ¿cuál es lo más relevante del discurso y, por supuesto, su ponderación de este? Mire, yo la primera cuestión que admiré, o miré más bien, en el discurso del Salvador Sánchez Serén, es que era Salvador Sánchez Serén. O sea, que no había simulación. Bueno, usted lo conoció por mucho tiempo y tuvo relación en la Asamblea Legislativa. Yo lo conozco desde bastante antes, pero sí en la Asamblea nos relacionamos mucho. Cuando coincidimos en la Asamblea, en el gobierno también, en los casi 3 años que estuve, me pareció un discurso donde aparecía Salvador Sánchez Serén tal cual es. O sea que a mí, yo no esperaba detalles. Me parece que tenía que decir un discurso preferentemente de grandes líneas políticas. Eso sí hubiera sido interesante saber cuál era la postura más estratégica de su discurso, cuál es la apuesta más estratégica, va a ser la apuesta más estratégica de su gobierno, perdón. Pero no lo escuchamos, pero sí, el discurso me pareció muy importante. Lanzó un lema que es muy positivo por un lado, pero ojalá no se le vaya a convertir en una trampa. Unidos crecemos todos, ¿verdad? Digo que no se vaya a convertir en una trampa porque la primera obligación de un gobierno es gobernar, ¿verdad? O sea que es tomar decisiones. Al final, el responsable de las decisiones es él. Tiene que escuchar, pero tiene que tomar las decisiones. Ojalá el diálogo no sirva de excusa para no tomar decisiones. El diálogo no puede excusar la toma de decisiones que tiene que hacer el gobierno. El gobierno tiene que saber cómo sortear cuando intentan a través del diálogo bloquearlo, porque se puede convertir en una trampa de la contraparte. Ya hemos escuchado a algunos dirigentes empresariales decir, no quiere dialogar porque le planteamos la solución y no la quiso aceptar. O sea que tampoco del otro lado parece haber una actitud muy dialogante en el buen sentido de la palabra. Creo que hay una cosa muy importante en el discurso, que lejos de ocultar sus orígenes políticos, lo resaltó. No solo eso, sino le rindió homenaje a quien llamó su mentora, mi maestra, creo que dijo, Mélida Anaya Montes, que fue una gran dirigente magisterial, después la segunda al mando en la CFPL, cruelmente asesinada en Nicaragua, por cierto. Creo que recordar a Mélida fue también un elemento de autenticidad que uno tiene que valorar en Salvador Sánchez Serén, y que lo haya hecho de una manera que no le servía de base para generar confrontaciones, sino todo lo contrario. Creo que se ha valorado bastante poco lo que dijo de los combatientes de la Fuerza Armada. Eso me parece un elemento muy importante. Es un paso adelante en la reconciliación. No le escuchamos nunca a ningún presidente de Arena reconocer las virtudes de los combatientes del FMLN, a veces ni siquiera de los combatientes de la Fuerza Armada, ¿verdad? Que a veces se olvidan de quienes prestan servicio. Pero en el discurso de El Salvador reconoció a los mártires del frente, pero después reconoce a los muertos de la Fuerza Armada, y utilizo los dos términos porque él básicamente así lo utilizó y lo hizo con sumo respeto, y eso me parece una cuestión bien importante de cara a la reconciliación. Ahora, ¿qué va a hacer frente a una crisis que no nació en el gobierno del presidente Funes, pero que no se logró superar en el gobierno de Funes? Y creo que el balance del quinquenio anterior todavía no está hecho con serenidad, todavía está hecho o con ditirambos o con condenas fáciles,
sin mucha base muchas veces. Creo que nos deben una buena explicación de las líneas matrices de las acciones concretas del gobierno en el área económica. Solo decir una cosa, no hay ningún planteamiento de aumento de deuda en la Asamblea, sino de transformación de deuda, que desde el punto de vista económico son dos cosas bastante diferentes. Ok, vamos a hablar ciertamente de eso más adelante. Licenciado Godoy, hay personas que nos han acompañado y han dicho, mire, aquí hay dos posiciones de las cuales nosotros tenemos que escuchar una definición por parte del mandatario. Una de esas es qué es lo que se va a hacer con el tema de la tregua. Ciertamente en el discurso no se puede contener todos los elementos que muchas personas podríamos esperar, pero eso hay que definirlo, y hay que definirlo ayer, no ya. Y dos, sobre el tema de la corrupción. Se va a seguir contemplando el tema de la corrupción, lo han dicho analistas, no lo he dicho yo, pero eso es importante. Él dijo no más corrupción, señaló a la justicia social como lo que le dará sentido a su gobierno, y esto se lo planteo porque en el primer gobierno del FMLN, para muchos, para otros no, el señor Funes dijo voy a abrir la corrupción de casa presidencial. Pasaron los 5 años y al final ciertamente él dice que presentó algún tipo de información a la fiscalía sobre ese tema, pero esos dos son los dos puntos que la sociedad está muy pendiente. Bueno, yo valoré bastante en ese discurso la declaración franca del profesor Sánchez Serén de decir que iba a ser un gobierno probo, austero, que iba a cuidar los recursos del pueblo y que iba a trabajar con transparencia y con una posición firme contra la corrupción. Esto es bien importante que lo diga en su discurso inicial, en el contexto de hablar también de diálogo, porque se puede abrir un diálogo a propósito de eso, sobre la corrupción que todavía no se ha tocado, porque yo no creo que la corrupción esté limitada solo al gobierno de Flores, sino que hay demasiada especulación sobre corrupción incluso en el gobierno que recién termina, que habría que hacer una investigación un poco fuerte para comprender que esa declaración del profesor Sánchez Serén es una declaración política y no electoral, porque cuando la declaración es electoral solo se busca la corrupción del adversario y uno puede cerrar sus ojos ante la corrupción que puede estar muy enfrente de uno en los propios círculos o en los propios equipos de trabajo, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Lo otro es que el profesor Sánchez Serén hablaba de eficiencia, de eficacia y de trabajar mucho por los grandes problemas del país, pero como decía al inicio, se siente el vacío, y vamos a suponer de que no hablaba claro de algunas cosas precisamente porque comprende de que una cosa es la comunicación propiamente electoral y la comunicación previa a tomar posesión, y otra cosa es la comunicación política que se va a derivar ya en el gobierno. Yo creo que voy a suponer que las maquinarias de cada ministerio están en este momento formulando, analizando, y decir también que lo que he escuchado en algunos rubros importantes como en seguridad y en economía siguen siendo débiles y que no auguran más que cosas de lo mismo, ¿verdad? Habría que esperar quizá unas semanas, un par de meses para ver qué hay en concreto, porque lo poco que se logra ver es débil y no plantea cambios, sino que continuidad. De hecho, yo cuando vi esa frase, el lema de este gobierno, que es unidos crecemos todos, es lo mismo que el anterior, dicho en una clave comunicacional diferente, porque unir, crecer, incluir era el lema del presidente Funes, ¿verdad? Solo hay un cambio ahí mínimo para decir lo mismo, y uno puede comprender que aquí lo que se está asegurando es continuidad de lo que se ha venido haciendo. El reto es enorme. Las fuerzas vivas del país, las fuerzas democráticas, tienen que aprovechar esa oferta al diálogo, esa invitación, para poder abrir los diálogos serios sobre estrategia de seguridad, economía, etcétera.
Ok, antes de irme a una pausa, deseo conocer sobre este tema su opinión, doctor. Y es que más adelante vamos a ir hablando ya propiamente sobre el tema económico. Lo que sucede es que yo he escuchado a varios analistas que dicen, mire, primero la oposición reflexionó muy bien, lo han dicho, ha aceptado el reto, la mano para salir adelante con este país y con este gobierno. Sin embargo, otros hablan de la gobernabilidad, y la famosa gobernabilidad para acompañar al gobierno de turno, algunas personas lo relacionan al tema de ¿a cambio de qué? Es decir, cuánta plata va a salir de casa presidencial para algunos partidos, para mantenerlos, para algunos diputados, para seguir de pronto acompañando algún tipo de iniciativa, que es lo que tradicionalmente dicen en los corridos legislativos, que así funciona la denominada gobernabilidad en este país. Por favor. Mire, yo solo quisiera decir algo sobre la corrupción. Yo debo decir que cuando llegamos al gobierno, nosotros recibimos la instrucción de hacer un gobierno lo más austero posible y lo más probo posible. Y yo debo decir que la mayor parte, al menos la mayor parte de los ministros, me consta en el gobierno de Funes, que han sido muy austeros y muy probos. Al menos yo en el Ministerio de Economía, la primera prueba que pudiera dar es el descenso brusco del gasto de gasolina que hubo en el ministerio y la probidad con la que se manejó el ministerio mientras yo fui ministro, y pudiera decir eso de otros ministerios. La gente reconoce, por ejemplo, el cambio radical en el manejo del Ministerio de Obras Públicas que ha significado la administración de Gerson. Y sí es cierto que hay juicios ya iniciados por denuncias del gobierno de Funes. No digo que no hubo corrupción en el gobierno de Funes, esa es otra cosa. Pero he dicho, lo que quiero decir es que no se puede meter al guacal a todo el mundo porque así es en el país. Claro, medir con el mismo rasero, ¿no? Y sobre lo que usted dice, yo quiero decirle que hay partidos que son garantes de la gobernabilidad, como ellos dicen, a cualquier lado que gobierne, ¿verdad? No es el caso de mi partido, Cambio Democrático, que no andamos buscando prebendas de casa presidencial para decidir nuestro voto, a ratos hacia un lado, a ratos hacia otro, no porque nos movemos de un lado a otro, sino exactamente por la coherencia de nuestras posiciones de votar por lo que creemos que es correcto. Yo esperaría que este gobierno consiga credibilidad a través de compromisos políticos, en el buen sentido de la palabra política, la que yo reivindico siempre, la palabra política, y no a través de esa politiquería barata y ese prebendismo con el que parece haberse manejado. Yo, como nunca he recibido esas prebendas cuando fui diputado, y estoy seguro que el diputado Avilés no las ha recibido, no le pudiera decir hasta dónde llega eso o hasta dónde son cooperaciones para manejar a los partidos. Esos son ellos los que tienen que contestarlo. Ok. Señores, hacemos la primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros. Tenemos mucho más que ofrecerles esta noche. Volvemos. Muchísimas gracias, señores. Estamos de regreso. Y bueno, algo que resulta ser histórico en nuestro país es que un ex integrante de la guerrilla en nuestro país ahora accesa a la magistratura más alta que puede haber, y es ser el presidente de la República de El Salvador. Este día fue investido como comandante, también como la misma Constitución de la República así lo establece, comandante general de la Fuerza Armada, recibiendo el bastón de mando. El profesor Salvador Sánchez Serén emitió parte de las frases más importantes. Acá nosotros se las compartimos y usted puede verlas en las diferentes redes sociales de Canal 33, 8 en punto. Hoy es un momento histórico que nos indica que los salvadoreños hemos dejado atrás un pasado de odio. Trabajaremos juntos al ministro de la Defensa para tener una institución eficaz y eficiente. Más adelante también emite estas frases: si en el pasado nos enfrentamos, ahora tenemos la oportunidad de construir juntos la democracia.
Me comprometo a trabajar juntos, porque juntos creceremos todos. Licenciado Godoy, en este discurso como mandatario, como comandante general de la Fuerza Armada, ¿cómo interpreta usted el mensaje que transmite al ente castrense y precisamente bajo el andamiaje que yo ya había planteado? Un ex comandante de la guerrilla que ahora llega a ser presidente de la República porque los salvadoreños así lo decidieron en las urnas. Bueno, históricamente estaba marcado el profesor Sánchez Serén como un comandante. Sin embargo, durante todos estos años de vida democrática del país, él ha estado ejerciendo un rol civil, más que todo en la Asamblea Legislativa, y al mismo tiempo aprendiendo las normas de la democracia formal, como se dice en teoría política. Y este acto no es más que una formalidad propiamente del sistema democrático nuestro, que coincide también con un alto grado de desarrollo y de madurez del estamento militar, que está de alta, por supuesto, que comprende que avanzar en democracia implica cumplir la voluntad del soberano que se expresó en las urnas, independientemente de la persona que se estuviera eligiendo. Fue la voluntad del pueblo de elegirlo como presidente, y estaba endosado en eso el que fuera el comandante de las Fuerzas Armadas, no porque lo proclama el general Munguía Payés, ¿verdad?, sino porque la Constitución así lo manda, así lo define, y así hay que asumirlo. Diferente a lo que pueda estar pensando, por ejemplo, el estamento militar que no está en alta, y algún par de miembros del estamento militar que tienen que pasar este trago grueso, ¿verdad?, de este recambio, de mucho simbolismo político, ¿verdad? Pero como ya hemos dicho, estamos avanzando y creciendo en democracia, y hay que asumir estas cosas tal como son si queremos seguir en esta senda. Porque con el mismo respeto en que se asume y se acepta eso, con ese mismo respeto se puede cuestionar y se puede criticar cualquier falla en el cumplimiento del deber que en este caso le corresponde al presidente como el primer soldado del país. Y de eso hay que estar pendientes, ¿verdad? Y quería también mencionar que en concepto de gobernabilidad, la gobernabilidad se entiende como la gestión política que busca consensos, que reconoce la oposición, que se abre a la crítica sana, a la crítica con certeza, la gestión que pone al centro de los intereses del país y de la gestión pública el interés fundamental de mantener y reproducir la vida de la gente, y más que todo de la gente pobre, de la gente más humilde, que necesita mucha protección, mucho apoyo para poder avanzar en la vida que tan difícil es en nuestro país. Y también recordar un concepto que algunos teóricos mencionan de corrupción, que la corrupción no está entendida en teoría política solo como robarse el dinero del pueblo, sino que también fallarle al pueblo en el cumplimiento de las promesas, fallarle al pueblo en resolverle los problemas, se constituye también en corrupción de lo político. Ok, bueno, doctor, luego de recibir esta investidura por parte del pueblo salvadoreño el pasado domingo y también el día de ayer como comandante general de la Fuerza Armada, el presidente constitucional de El Salvador dijo estas palabras, que él se pondría a la cabeza del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y esta mañana llamó a los elementos de la Fuerza Armada bajo esta categoría. Ustedes, como miembros de la Fuerza Armada, serán defensores de la democracia y escucharán la voz del pueblo. ¿Qué opinión le merece? Mire, a mí me parece coincidente con lo que dijo en su discurso, creo que al final, donde llamaba a la ciudadanía a ser participante y a ejercer una función controlora de las acciones del gobierno. Entonces, creo que el que le diga a la Fuerza Armada que escuche a la población es bien coincidente con su discurso.
creo que tiene toda la razón al estarle diciendo, no solo a la Fuerza Armada, se lo ha dicho también a los funcionarios civiles del gobierno, que tienen que escuchar a la gente en sus demandas, en sus propuestas, y coincide con que han hablado de generar una discusión, por ejemplo, sobre el tema de seguridad, donde la Fuerza Armada va a tener que participar. A mí me parece que es bastante coincidente. Yo hasta este momento estoy encontrando bastante coherencia en todos los discursos de Sánchez Serén, un poco más partidario el que dijo en la Plaza Libertad o en la Plaza Cívica, no sé cuál de las dos, no. Yo no estuve ahí, pero eso era lógico, era el discurso con su partido, pero no encontré tampoco coincidencias en lo que he sabido de ese discurso con lo que dijo en la feria, en su investidura ya como presidente. Creo que el llamado que le hace a la Fuerza Armada, y de nuevo, comenzar diciendo nos hemos enfrentado, pero hoy vamos a tener que trabajar juntos, tenemos la obligación de trabajar juntos, me parece muy importante. A mí me hubiera gustado ver al general retirado David Munguía Payés vestido de civil. ¿Por qué, doctor? Porque ya no es un militar en activo. Además, el puesto de ministro es un puesto político. No es un puesto de mando de la Fuerza Armada, sino es un puesto de mando en la estructura militar, sino es un puesto de conducción política de la Fuerza Armada. Es más, yo sostengo que el ministro de Defensa no debería ser militar constitucionalmente, porque los militares en activo no pueden discutir política. Y un ministro tiene obligación de discutir política. Que los ministros son políticos. Por esencia. Por esencia. El ministro que diga que no es político se equivocó de cargo, ¿va? Comenzando que todos los ciudadanos somos políticos, ¿va? Pero en fin. Pero tiene que discutir política, por eso hice esa precisión. A mí me parece que esto, lo que sucedió es inédito en nuestro país, pero ve en la línea de lo que ha estado sucediendo en América Latina. Michelle Bachelet, ministra de Defensa de Chile, cuando su padre fue asesinado en una mazmorra militar, su padre siendo un general de la aviación chilena y después presidenta de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada, y mujer, ¿verdad? Debe haber sido un poco más difícil todavía. Después Pepe Mujica, es comandante en jefe del ejército uruguayo, ¿verdad? Y también hay enfrentamientos entre los tupamaros y el ejército bastante violento. Él, creo, 14 años o 15 años estuvo preso en condiciones inhumanas. Dilma Rousseff también estuvo presa después de enfrentamientos con el ejército y hoy es comandante en jefe del ejército. El caso de Ortega es otra cosa, porque el ejército de Nicaragua sí fue transformado en los 80 cuando ganó la revolución y se llamaba Ejército Sandinista. Hoy ya no. Y hoy el caso de Sánchez Serén, yo creo que es un signo de los tiempos en América Latina, de que los conflictos que existieron en esa época tuvieron raíces que en una buena medida se han superado. Algunas raíces todavía quedan allí, pero dichosamente en un ambiente que no está para generar nueva violencia. Ok. Vamos a hacer, señores, otra pausa acá en 8 en punto. Al regresar vamos a abordar un tema que seguro usted está muy interesado en conocer: la adhesión de nuestro país a Petrocaribe, y que más adelante ya se habla también de otro paso, como lo es integrar también Mercosur. Pausa en 8 en punto, regresamos. Mil gracias, señores, por su preferencia a su entrevista de Canal 33, 8 en punto. Antes de seguir en la dinámica del desarrollo de los tópicos planteados, quiero disculpar, me comenta mi productora Georgina García, que ciertamente el padre Tojeira, ustedes se han podido dar cuenta, no nos acompaña esta noche, y ella me comenta que en efecto tuvo un inconveniente de poder asistir por un compromiso profesional que le tomó más tiempo de lo debido, y por supuesto también el tráfico vehicular en nuestro país,
que se acentúa un poco más con las lluvias que están cayendo en algunas partes del territorio salvadoreño. Pero el otro jueves, seguro, usted va a gozar también del análisis, adicionalmente los dos caballeros que esta noche nos acompañan, del padre Tojeira. Licenciado Godoy, la adhesión del Salvador a Petrocaribe. ¿Qué opina de esta adhesión de Petrocaribe? En algún momento el presidente constitucional del Salvador ha dicho, vamos a tratar que no pase primero bajo el conocimiento de la Asamblea Legislativa. Solo ahí ya hay posiciones encontradas porque constituye una deuda soberana para algunos abogados entendidos en la materia. Y el otro tema es donde se estarían recibiendo, según los cálculos que ellos han hecho, alrededor de 400 millones, 50% de esto pagaderos en el momento y 50 millones pagaderos en los próximos 25 años al 2% de plazo. Estos 50% le daría el movimiento, margen de maniobra de poder invertirlo al gobierno en acciones propiamente sociales. Por favor. Bueno, no hay que perder de vista que estamos ante la inauguración de un gobierno de izquierda, de un gobierno del FMLN. Raro sería que un gobierno de izquierda no quiera adherirse a Petrocaribe. Raro sería que no quiera vincularse a toda la dinámica del Mercosur. Raro sería que más adelante no se oponga a la OEA. Raro sería que más adelante no quiera negociar deuda. Raro sería que no quiera más adelante buscar estrategias para tener más recursos por la vía tributaria, porque eso es precisamente de las características que tienen los gobiernos de izquierda. Más que todo un gobierno que ha hecho una sobreoferta en lo social y que esta oferta, para poderla cumplir, requiere millones y millones de dólares, y que por lo tanto el FMLN considera que por la vía de Petrocaribe se puede acceder de manera rápida a dineros que le permitan lo más pronto posible comenzar a dar respuestas a la gente. Esto vale la pena analizarlo porque recordemos que de aquí a 3-4 meses vamos a estar en campaña electoral y el FMLN tiene presión por hacer cosas concretas que sean percibidas por el electorado como un cambio favorable para mantener la fidelidad electoral de la gente. Por lo tanto, esto no sorprende, es parte de las caracterizaciones de los gobiernos de izquierda. Lo otro es que algo que también en lo particular estoy observando es que hay algunas cosas que el gobierno no las va a dialogar, no va a buscar consenso, sino que las va a estar decidiendo. Porque si busca el diálogo se le van a trabar, ¿verdad? Quizá puede resultar más fácil mantener ocupada a la derecha discutiendo la situación de la propuesta de deuda y el paquete tributario, mientras se toman pasos como este de adhesión a Petrocaribe sin que conozcamos en qué términos se está negociando. Pero esto puede ser un modelo de avance, ¿verdad?, de la estrategia del gobierno, porque realmente es complejo, ¿verdad? El país, cada día nos enteramos de que tiene un déficit extremo que no permite hacer más que lo poco que se ha estado haciendo, y en un proceso electoral a las puertas esto puede ser muy delicado. Doctor Iresio. Yo primero quisiera decir que los países que pertenecen a Petrocaribe en muchos casos no son de izquierda. Honduras pertenece a Petrocaribe, República Dominicana pertenece a Petrocaribe, varias islas del Caribe inglés que no tienen gobiernos de izquierda pertenecen a Petrocaribe. Como lo dijo Tom Shannon, el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, es una forma de resolver el abastecimiento petrolero del país. Otra cosa es ALBA, no ALBA Petróleo, sino ALBA, la asociación política de algunos gobiernos. Allí sí, todos los gobiernos que pertenecen a ALBA se dicen de izquierda, aunque algunos sean difícilmente calificables de izquierda desde el punto de vista de la ciencia política. Debo decir que desde que estábamos en la transición entre el gobierno de Saca y el gobierno de Funes, algunos éramos partidarios de la adhesión a Petrocaribe. Fue el presidente Funes el que
no consideró conveniente incorporarse a Petrocaribe. A mí me parece lógico que se haya hecho y me parece positivo si se encuentra una forma, que era lo que planteábamos ya hace 5 años, se encuentra una forma de administrar la importación del petróleo, porque la incorporación a Petrocaribe no significa de ninguna manera que el gobierno va a ser el único importador de petróleo y que va a poner sus tanques, sus depósitos de combustible para importar él, sino lo que se proponía en esa época, no sé si es lo que se va a hacer, es que fuera como un intermediario entre las empresas y PDVSA para la compra del combustible. Tampoco pudiera ser Albapetróleo el gran importador, como alguna gente está diciendo. Esos mecanismos son los que nos tienen que aclarar. Y hay formas de asociarse donde no hay deuda soberana. O sea que no es necesariamente deuda soberana. Deuda de país. Depende quién asume la deuda. Usted ve que la CEL se puede contratar créditos porque no son deuda soberana. Responde con sus activos, ¿verdad? No, las alcaldías también pueden titularizar. Responde primero por la autonomía y segundo porque responde con sus activos. Lo de las alcaldías no le cuadra mucho. No, ¿okay? Lo de la CEL sí, porque la CEL sí puede titularizar, pero yo tengo mis dudas la titularización, pero aquí estamos no hablando de titularización. ¿Qué pasa si este proyecto lo maneja CEL, por ejemplo? ¿Qué pasa si este proyecto lo maneja CEL? Entonces no hay deuda soberana. ¿Y bajo este esquema? Si lo maneja CEL no hay deuda soberana. Las deudas de la CEL no son soberanas. No, pero CEL no va a responder con su patrimonio, sino que va a responder... Usted me está diciendo si lo maneja CEL. Yo no estoy diciendo que lo va a manejar CEL. Lo digo, si lo maneja CEL ya no hay deuda soberana. Otra cosa es que sea, ahí iba yo, es que sea adecuado que CEL responda con su patrimonio a una deuda que es por importación de combustible, más bien por dedicar el 40 o el 50, no sé cuánto. ¿Quién debería de ser, doctor? Y yo quiero ser es decir, se menciona el Ministerio de Economía, pero quiero ser como No, el Ministerio de Economía no puede ser el importador de combustible, porque no tiene la estructura para hacerlo y se desnaturalizaría el ministerio. Por eso la institucionalidad que se va a encargar, la forma en que se va a importar, porque yo entiendo que se trata de que, por ejemplo, si Puma, para solo poner un caso, o Texaco o la UNO quieren comprar petróleo de Venezuela, y no creo que los puedan obligar a comprarlo. No, pueden comprar a cualquiera. Sí, así debería de ser. Pero si se deciden a comprar petróleo de Venezuela, que es lo que le convendría al país, le deberían pagar a Ugente el 100% de la deuda para que este ente le pague 60% a PDVSA y el 40% se queda con la obligación de utilizarlo en trabajo social. Más bien, en actividades de servicio social, de beneficio social. ¿Cuál debería ser la institución? Y se lo planteo fácilmente. Usted puede crear una institución altamente criticada por temas de corrupción. Bueno, perdóneme, de nuevo, CEL está criticada por temas de corrupción como lo estaba el Ministerio de Obras Públicas hace 5 años. Eso necesita un manejo probo. Y yo no he dicho que sea CEL. Hay varias instituciones del Estado que lo pueden hacer, pero hay que garantizarse que va a tener los activos para responder por la deuda. Y la ventaja que da esto, si es que se logra resolver ese dilema, es que se puede pagar la deuda en especie, o sea, con productos salvadoreños. Manufacturado o hortalizas, legumbres, frutas, etcétera. Granos básicos, por ejemplo, ha vendido semilla para producir las caraotas, que ya el frijol venezolano le dicen caraota, que es un frijol distinto al nuestro, se está pagando con semilla mejorada para que se siembre en Venezuela. Se está pagando con café orgánico, por ejemplo, procedente de cooperativas salvadoreñas, o sea, no es producido por ALBA,
Alba lo compra y lo entrega a precio de mercado internacional. O sea que, o de pronto las personas que están cultivando y tienen algún crédito de avío pagan con eso y Alba se lo traslada a Venezuela. Se lo traslada a Venezuela. Ahora, eso lo puede hacer Alba porque es una empresa. Por cierto que no genera deuda ni para los municipios, genera deudas para la empresa, ¿verdad? ¿Qué tipo de institucionalidad va a generar el Estado? No lo sé. A mí me parece que van, cuando dice, yo creo que Salvador usó una palabra equivocada, no es que no quieren que pase a la Asamblea, sino no debe. O sea que no está obligado constitucionalmente según el esquema que están planteando. Vamos a buscar el mecanismo para que la Asamblea no lo conozca, palabras literales de él. El problema es que cuando usted no sabe el monto de la deuda que va a asumir, porque usted no puede predecir exactamente hasta el último centavo el monto de gasolina que se va a importar, si más o menos, es difícil estar pasando por la Asamblea para que le autorice la deuda. O sea que para que eso funcione se necesita un mecanismo que no necesite cada endeudamiento que se asuma pasar por la Asamblea, porque entonces no funciona. No es una voluntad de falta de transparencia la que yo leí en ese. Espero no equivocarme, ¿verdad? Me puedo equivocar. Pero exactamente de eso hablamos hace 5 años e insisto, tiene que ser muy probo el mecanismo. Muy probo. Quiero preguntarle algo a usted con la experticia asignada en su momento como ministro del ramo, ministro de Economía. Se habla de una cifra, así se barajeaba en el tema de importación del crudo y otros derivados del petróleo de 400 millones aproximadamente. No es la importación de crudo, es el endeudamiento. Son los fondos que quedarían en el país, según lo que han dicho. No, son 400 millones y de esos 400 son el 50%. La importación de crudo anda entre 1.200 y 1.300 millones. No, solamente de Venezuela. Solamente, estamos hablando únicamente de Venezuela. De Venezuela. Ya. Sí. Entonces, no, es que eso funcionaría si las empresas a eso iba. Que no son Alba trasladan. A eso iba. Si no, no vale la pena. A eso iba, institucionalizar. ¿Qué tan factible es, doctor, institucionalizar? Tiene que negociarlo con las empresas, porque de hecho, mire, algunas de las empresas lo que compran es petróleo en alta mar, que puede tener combustibles en alta mar, porque ya son refinados. Y a veces esos refinados provienen de Venezuela. Ahora, si usted sistematiza, acumula la demanda, hasta se pueden conseguir precios de transporte mucho más del flete, ahorrarse el flete, ¿no? en el flete, pero nos tienen que explicar cómo va a funcionar. Yo no sé cómo lo están pensando hacer funcionar. Yo le he dicho las posibilidades. Y eso es lo que estamos obviamente muy expectantes de que nos expliquen cómo va a funcionar. Licenciado Godoy, sobre este mismo punto, yo lo tengo que decir porque aquí se dice lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Y es que en alguna medida institucionalizar la importación del petróleo, el crudo, los derivados de este petróleo, en alguna medida se ha dicho, mire, es que no hay el andamiaje, no hay la estructura, etcétera, lo cual puede ser superable. Lo cierto es que otras personas dicen, mire, ojo, cuidado con eso, porque en el caso hipotético que el día de mañana el partido de izquierda llegue a perder la silla del Ejecutivo, se constituiría en un factor real de poder, como en otros países ya ha resultado, inclusive no solamente para exigirle o pedirle algo al gobierno, sino que muchas veces hasta para paralizarle la economía. Cierto. Yo quiero resaltar de este tema no la minuta económica, porque no soy economista, sino que veo la dimensión política de esto. Es cierto que hay otros países que se han estado adhiriendo a Petrocaribe y que no son gobiernos de izquierda, pero también es cierto que esta es una iniciativa de la izquierda a la que se adhieren principalmente partidos de izquierda. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, ¿verdad? No, Ecuador no está en Petrocaribe. No están, bueno, pero esa es Perdón, hay que distinguir Alba. Sí, pero permítame, le acepto la corrección, pero es una iniciativa
de alto contenido político, que desde la perspectiva de la geopolítica se analizan como los ejes alternos, pensando en ese gran eje que es Washington, Río, Bogotá, Santiago, que algunos incluyen a México, que son los grandes centros de poder del continente, en el sentido de que son los que se alinean a la política de seguridad nacional de los Estados Unidos, en la cual se estructura también el modelo de economía. Y Venezuela, precisamente cuando comienza con este proceso de ALBA, Petrocaribe, el Mercosur, todas esas dinámicas políticas son precisamente como en contraposición a esa estrategia casi permanente de los Estados Unidos. Esos dos modelos responden también a otras agendas políticas, porque nada es gratis en esto, ¿verdad? Hay agendas en las que también, si uno se adhiere a una, casi por necesidad se adhiere a la otra. Por ejemplo, la ventaja de manejar deuda a través de Petrocaribe, a veces, no digo que el caso de El Salvador es así, pero también casi siempre se discute sobre el tipo de democracia, se discute sobre el tratamiento a los medios de comunicación, se discute sobre la necesidad de profundizar y agrandar los partidos empresa, en sentido contrario a las corrientes que centran la estrategia en mercado, que centran en crecimiento, en tecnologías, en seguridad nacional y antiterrorismo. Son dos ejes políticos en América Latina que se vinculan, ¿verdad? Por eso decía yo voy a resaltar la dimensión política, porque la minuta de que quién paga, que cuánto y que cómo decía en la factura, políticamente para mí no es muy relevante. Ok, vamos a una pausa, regresamos, señores. Estamos de regreso, ya no hay más tiempo, señores, lamentablemente nos tenemos que despedir y quedarnos para el otro jueves. Nos quedamos. Licenciado Godoy, un Gracias. gusto. Nos quedamos porque nos quedamos con temas. Nos quedamos con temas, por supuesto. Aguánteme la idea para el otro jueves y con gusto, por favor. Gracias, doctor. Mucho gusto y un saludo a la audiencia. Amigos televidentes, soy Sergio Méndez, hoy jueves 5 de junio del 2014. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Quédese a continuación con Solo Fútbol. Será hasta el día de mañana. Pase buenas noches y que el Señor los bendiga a todos.